Pues buenas noches a todos, hermanos y hermanas, bendecidos seáis todos en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí otra noche más con nosotros. Y bueno, el tema de hoy es interesante. Y bueno, nosotros cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, como queráis decirlo, descubrimos algo que muchas veces olvidamos. ¿Y qué es? Que nuestro Dios es santo, es justo y es celoso de lo que es suyo. Ojo, nuestro Dios está claro que es amor, pero también es fuego consumidor. Él abraza, Él restaura, Él perdona, pero Él también disciplina, también corrige y también juzga. Fijaros lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, hablando del pueblo de Israel, hablando de las cosas que pasó en Egipto, y él nos cuenta y nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que Pablo está revelando aquí es tremendo. O sea, que el Antiguo Testamento no es un simple registro histórico, sino que es un manual profético. O sea, lo que vivieron los patriarcas, los reyes, los profetas, y hasta el mismo pueblo de Israel tiene un propósito. O sea, ser un espejo espiritual para la iglesia de hoy. Lo que les acontecieron a ellos fue como un ejemplo para nosotros. O sea, lo que les sucedieron no es una simple casualidad, sino que fue una parábola viviente. Las caídas, las derrotas, las luchas y los triunfos en el antiguo pacto son un reflejo espiritual para que hoy podamos entender las cosas a la luz de la palabra. Están escritas para amonestarnos. O sea, amonestarnos significa advertir con amor. O sea, Dios dejó esos relatos para que nosotros no repitamos los mismos errores que ellos cometieron. O sea, al contrario, para que nosotros caminemos en sabiduría. Y luego dice: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, esto es a nosotros. O sea, Pablo estaba anunciando que su iglesia iba a vivir un tiempo de cumplimiento, donde todo lo anterior ya iba a cobrar sentido en Cristo. Entonces, la Biblia nos muestra que hay principios espirituales que nunca cambian. Que cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida, sí o sí. Amén. ¿Está claro? Claro. Cuando Él unge, esa unción debe ser honrada. Cuando Él enciende un fuego, ese fuego debe ser cuidado en santidad. Y cada vez que estos principios son quebrantados, se levantan consecuencias que tremendo, que no se pueden ignorar. Porque el reino de Dios no se trata de título, de apariencia ni de emociones, sino de obediencia, de reverencia y de pureza en el altar. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver que no se trata solamente de historias antiguas que han quedado atrás, sino de advertencias vivas para nosotros hoy en día, 2025. Así es. Vamos a ver una historia, a ver quién la conoce, que me diga yo esa historia la conozco, que está escondida por ahí. Que son todo historias súper raras, impresionantes. Bueno, hoy vamos a ver 3. ¿Solo? Sí. 3 historias. Vale. A ver quién conoce un profeta que fue devorado por un león. No se registra el nombre. A ver, que me digan: pues sí, pues yo. Está en, no sé, está en Apocalipsis. O en Primera de Juan. Tenemos a Colin, yo. El profeta menor. Pues menor sería porque el nombre no sale. Menor, bueno, sí, porque era joven. No, acabamos de empezar, hermanita. Bueno, no me voy a alargar.
Eso Venga. está en primera de Reyes. Venga, vamos a anotar. Primera de Reyes. Capítulo 13. Bueno, no lo vamos a leer porque si no, ya te digo, se no... Mira, ahí está Laura, profeta que engañó profeta. Ahí está, mira, ella está. Ah, eso es. Bueno, aquí se nos narra que Dios levantó un profeta joven y le dio una palabra específica a este profeta. Y le dijo, no comas pan, ni bebas agua en este lugar, ni tampoco regreses por el mismo camino. Dios le dio esa palabra y el mandato fue claro. O sea, que no había un espacio para las dudas ni para ver la alternativa. La orden era sencilla y directa. Pero cuando iba de regreso, se cruzó con otro profeta, con un profeta anciano, que le engañó diciéndole que un ángel le había hablado y que Dios ahora le permitía quedarse a comer en su casa. ¿Y qué hizo este joven profeta? Que cedió, Cayó. creyó en la mentira y desobedeció la voz directa de Dios. ¿Y qué pasó? Que como consecuencia un león lo mató en el camino. ¿Qué pasa? Que la escritura subraya un detalle muy importante. Que el león no destrozó el cuerpo, ni al burro que lo acompañaba. Eso es curioso, ¿eh? O sea, era evidente de que no fue un accidente, sino que fue un juicio divino. Entonces aquí nos trae una enseñanza profunda, que la obediencia está por encima de la reputación espiritual. O sea, el profeta no cayó en rebeldía, sino que por seguridad y por darle más peso a la voz de otro hombre que a la voz de Dios, cayó en algo totalmente tremendo. Y aquí está el peligro. A veces como que se deslumbra más el título de alguien, como profeta, como apóstol o como pastor o lo que sea. Pero realmente no es así. Eso es, no se lo comió. O sea, el error no fue que el anciano profeta le hablara, sino el error fue que el joven desechó la instrucción que Dios le había dado. Entonces, ¿cuántas veces Dios te ha hablado en sueños? Dios te ha hablado orando o en su palabra, y luego alguien ha venido y te dijo lo contrario, te dijo otra cosa, y terminaste obedeciendo a la persona en lugar de obedecer a Dios. O sea, la voz de Dios que recibes en lo secreto realmente tiene más peso que cualquier clase de voz o de consejo que una persona te pueda dar. ¿Y qué es lo que pasó? Que el león lo mató, pero no devoró ni su cuerpo ni tampoco al burro. Y esto es algo totalmente antinatural, porque lo normal es que el león te ataque y te despedace. Pero aquí quedó claro que el león no actuó por instinto, sino por un orden divino. O sea, por ejemplo, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, él salió porque el Señor le tapó la boca a los leones. Pero cuando entraron ahí los que lo acusaron, dice que los leones trituraron los huesos de aquella persona. Se imaginaron, o sea, se los comieron enteros. O sea, no quedaron nada. Entonces, Dios quería mostrarle al pueblo que esto no fue casualidad, sino consecuencia de la desobediencia. Entonces, esto nos enseña que cuando caemos en desobediencia, también el mundo lo nota. El testimonio se ve afectado, no porque Dios quiere humillar, sino porque Él muestra que su palabra nunca se ignora, sin que haya una consecuencia. Siempre queda una consecuencia. Entonces, lo mismo, hoy en día muchos están cayendo en la misma trampa, cambian la voz de Dios por la voz de los hombres.
prefieren agradar a un líder, a una denominación o a un familiar o lo que sea, antes de obedecer la voz de Dios. Y cuando viene la consecuencia dice, ¿por qué me ha pasado esto? Así de veces ha pasado. Así de veces. Es como si, por ejemplo, no sé, un joven siente el llamado de Dios, Dios le ha dicho un sueño, tú vas a echar fuera demonios, te ves ministrando a gente, sanando, liberando, predicando la palabra, yendo a las calles, y tiene confirmación por medio de otros profetas o por, no lo sé. Él sabe que Dios le ha hablado. Y ahora coge y le habla al líder de su iglesia, a su pastor o quien sea, y dice, no es tu tiempo, tienes que esperar, tienes que madurar, tienes que hacer cursos, tienes que... bobadas de esas, ¿no? Y el joven, imagínate, desobedece a Dios y deja pasar la oportunidad y pierde el propósito del llamado de Dios. Imaginaros qué terrible. O alguien que recibe una instrucción que el Señor le dice, apártate de esta persona tóxica, de esta relación. Y ahora llega alguien y le dice, no, dale otra oportunidad, mejor cambia. Y termina pasando los años y pierde el tiempo. Qué tremendo eso, ¿eh? Y se queda con lo que pudo pasar y no fue, y lo no que fue, tuvo tener y... Porque le hizo caso a una persona que no era dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos responsables de lo que vemos, de lo que oímos. Siempre. Claro, dice Clara, ¿y cómo saber qué es la voz de Dios? Pues es muy fácil. La palabra se llama intimidad. Ya está. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Nunca cambia de parecer por un capricho humano. Entonces, este pasaje nos revela que no todo lo que parece espiritual es verdadero. El profeta viejo usó el nombre de un ángel para dar credibilidad a su mentira. Qué fuerte, ¿eh? O sea, esto nos enseña que en el ámbito religioso también pasa. Un pastor, un profeta, un ministro, un hermano, quien sea, le da una palabra, incluso a lo mejor de manera, ¿cómo se dice? Inconscientemente. Exacto, o sea, que no lo hace a propósito, creyendo, ¿no?, que es de Dios. Claro, que cree que es de Dios, le da ese consejo. Pero claro, ahí está, hacerle más caso a una persona que a Dios, porque Dios ya le ha hablado, le ha confirmado. Claro. ¿Entendéis? Pero el problema yo creo que está cuando la persona lo recibe, lo acepta y no pregunta al Señor si es o no es. Porque hay personas que tienen el fuego de Dios, pero ¿alguien sabe cómo se llama cuando tú tienes un fuego o hay un espíritu que te está hablando y no es el Espíritu de Dios y no es el fuego de Dios? Eso tiene un nombre en la Biblia. Y si a mí me hubieran predicado de eso, me hubiera ahorrado algo que me pasó muy grave, que me hizo salir de las cosas de Dios durante... La prueba más fuerte que he tenido es, alguien me hubiera hablado de lo que es eso, cómo se llama. A ver si alguien lo sabe, hermanos. Vale. ¿Alguien sabe cuando hay alguna persona que dice, el Señor me habla, tengo una profecía, tengo una palabra para darte, luego no se cumple, no es verdad, se lo está inventando y no es usado por el Espíritu Santo, ni es a través del fuego del Espíritu Santo, y es otro espíritu? A eso se le llama en la Biblia ofrecer... Va por ahí, Araceli. Tiene que ver con adivinación, pero... espíritu de engaño, por ahí. Pero tiene un nombre. No sé si nadie lo sabe. A ver, ¿quién más? Laura se está acercando más, porque tiene que ver con probar los espíritus. ¡Ay! Feli casi lo ha dicho. Por ahí está. Sí. A ver, si hay alguien que ya coge de un lado y de otro. Sí, lo tuercen con manipulación, pero hay veces que inconscientemente tú crees que el que... Ahí estamos, Robert lo ha dicho. ¡Ting, ting, 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 ting! Ahí, exacto, Joana. Si alguien a mí me hubiera explicado lo que es el fuego extraño y ofrecer fuego extraño y lo que es probar los espíritus, me hubiera ahorrado
la prueba más difícil que tuve en mi vida, pero como eso no se predica en las iglesias, pues... Bueno, luego hablaremos del fuego extraño, Ah, qué bien. pero un poco, pero la cuestión aquí no es eso. La cuestión aquí es que alguien, por ejemplo, Robert me da una palabra, me dice algo, ¿no? Pero si Dios me ha dicho otra cosa, yo no tengo que coger el consejo de Robert, sino lo que Dios me ha dicho. Ahí, ¿Entiendes? Robert. Entonces, aquí el contexto es este. Sí. Vale, ¿a quién obedeces? ¿A Dios o al hombre? Aunque sea un buen consejo, pero aquí este anciano pues soltó pues eso, ¿no? Quedaros que ahora lo explicamos. Vemos, ¿no? Como Adán y Eva. O sea, Dios le dio un mandato directo de no comer del árbol. Pero la serpiente vino, que no era una serpiente literal, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Pues la muerte. Después también, otro ejemplo, Dios le dijo a Samuel que destruyera todo lo de Amalek. Anatemas. Saúl escuchó más la voz del pueblo que la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Que fue destronado. No, pero es que no sé qué. O sea, ¿a quién estás escuchando realmente? Acción, reacción. Entonces, aprende a valorar qué es lo que Dios te está hablando en los secretos. No menosprecies un sueño, una palabra, una oración, una revelación que Él te ha dado a ti directamente. No sigas a las multitudes, sigue a Dios. La mayoría de la gente te pueden dar un consejo, sí, pero si contradice lo que el Señor te ha dicho, eso es desobediencia. Y no me refiero a pecados, porque eso es obvio. No, pero en toma de decisiones, nosotros, por ejemplo. Cuando Dios me habló claro y dijo, Málaga, y ahora me viene alguien y me dice, no hombre, ¿cómo vas a ir allí si no sé qué? No, tú tienes que hacer... Y ahora digo yo, pues tienes razón, oye, pues al fin y al cabo... ¿Qué palabra pesa más? O sea, qué absurdo. A eso, yo me trato a eso. De eso estoy hablando. O sea, el profeta devorado por el león nos enseña algo claro, que la obediencia a Dios está por encima de todo. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Seguimos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver los 42 muchachos que fueron devorados por osas. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Son 3 versículos, del 23 al 25. Pero fijaros que el contexto es muy importante y esta historia a mí me apasiona, me encanta. Fijaros que en el contexto Elías acababa de ser arrebatado al cielo. Vino un carro de fuego con caballo y ¡pum!, se lo llevó. Y Eliseo, que era su discípulo y su sucesor, recibió el manto y la doble porción del Espíritu que reposaba sobre su maestro. O sea, Eliseo estaba comenzando un ministerio público, llevando sobre sus hombros la gran responsabilidad de continuar la obra profética en Israel. Elías lo sabía, Dios se lo dijo a Elías, que tenía que buscar a Eliseo. Pero no voy a entrar en eso. ¿Y qué pasó? Que un grupo de jóvenes se burlaron de él, gritándole, ¡sube, calvo! ¡Sube, calvo! Decían, ¡calborota, que rebota! Y esas cosas que se dicen. Y Eliseo, en el nombre del Señor, los maldice. Y salieron 2 osas del monte que despedazaron a 42 de ellos. Madre mía. Por eso yo he mostrado esta imagen. Cómo corren. Hay uno aquí que ya está sin vida. Y los otros corren. Y no, los osos los pillaron, vaya. A los 42 no se escapó ni uno. Se dice pronto, 42, ¿eh? 42 ni 5 ni 10. personas. O sea, escúchame bien lo que te voy a decir. La burla contra el ungido de Dios es burla contra Dios mismo. O sea, a primera vista parece un simple insulto personal. Calvo. Pero escúchame, espiritualmente no era así. Eliseo no era cualquier hombre. No. Llevaba ahora el manto de Elías, el profeta temido, el profeta que hacía descender fuego del cielo literalmente. Entonces, estos muchachos no se estaban riendo de su aspecto físico.
sino que se estaban riendo del manto de gloria que él portaba. ¡Puh! Ahora, hay que preguntarse, ¿quiénes eran esos muchachos? ¿Quiénes eran? Porque Carlos ha dicho que eran unos niños. Y fíjate que la palabra hebrea usada aquí es na'ar, que no significa necesariamente niños pequeños, sino jóvenes o adolescentes, o hasta la edad adulta, o sea, entre 12 y 30 años. O sea, que no eran unos críos traviesos que estaban ahí para nada. Era un grupo organizado de muchachos insolentes. Además, fijaros una cosa, que ellos salieron de Betel, que era el centro de idolatría, porque ahí Jeroboam había puesto un becerro de oro. Está escrito en Primera de Reyes, capítulo 12, del 28 al 33. Se lo digo para que diga, bueno, ¿qué está diciendo? Porque no vamos a ir a leerlo, porque si no nos salimos todos de... Entonces, eran jóvenes adoctrinados en la idolatría, rebeldes contra Dios y contra sus profetas. Ahora viene algo muy curioso. ¿Por qué le decían, sube, calvo, sube? ¿Por qué? Fijaros, cuando dice sube, no se refiere a que Eliseo tenía que escalar una montaña, aunque dice el texto que subió a Betel, sino que era una burla directa al arrebatamiento de Elías. Ah, sí. Nunca lo había visto yo así. Escúchame, es como si estuviera diciendo, venga Eliseo, si eres tan profeta como tú dices, sube tú también al cielo como subió Elías. O sea, en otras palabras, demuestra tu poder, haz el milagro como tu maestro. Claro, me diciendo, que venga el carro, que no vemos el carro, venga. Pero, ¿no? y después tenemos la palabra calvo. O sea, en la cultura hebrea, la calvicie a veces se veía como una señal de desgracia, de burla o de debilidad. ¿Dónde está eso? Isaías 3, verso 24. Amós, capítulo 8, verso 10. O sea, que el insulto iba en esta línea. Tú eres un don nadie, un desgraciado, tú no eres como Elías. O sea, lo que realmente ellos estaban diciendo, tú no eres un auténtico profeta. Si tienes tú la misma unción que Elías, venga, demóstralo y sube arriba al cielo, calvo, ridículo. No eran unos niños que se estaban metiendo con... No, para nada, en absoluto. O sea, hay que estudiar siempre el contexto. Pues. No era una broma de unos chicos traviesos. Era, escúchame, una burla al ministerio profético, a la autoridad de Eliseo y al mismo acto glorioso de Dios arrebatando a Elías. Ya ves. ¡Buah! Y dejando el manto, porque si se sabe que ha recibido el manto, se sabe que del uno el otro con la doble porción. Entonces, si no se burlaban de Elías, ¿cómo te vas a burlar de Eliseo? Esto, te cae, bueno, lo esto que te es tremendo. cae. O sea, se estaban burlando del mover de Dios. Claro. Estaban rechazando la unción profética. Estaban desafiando a Eliseo públicamente, como diciendo que tú eres un farsante, calvo. Venga, sube tú como tu maestro. ¡Qué terrible! Y dice la Escritura, no toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, verso 15. Y ahora, ¿por qué la reacción fue tan fuerte? O sea, Eliseo no actuó por una ira personal, sino que los maldijo en el nombre del Señor. O sea, es decir, que fue un acto judicial, no fue un berrinche del profeta. Porque los osos simbolizan juicio y furia. Para los que están en el curso, ya lo veremos, los animales. Juicio y furia. Y que fueran dos osas, que también hablaremos de los números, puede hacer 5, 3, 1, 2 osas, puede representar que Dios confirmó doblemente que el ataque no era contra Eliseo como hombre, sino contra la unción profética que él representaba. El que toca a un ungido, toca a Dios mismo. Cuando alguien desprecia al ungido de Dios, desprecia al ungidor. Y vemos la transición en el reino de Dios, que es totalmente sagrada. O sea, Dios había hecho una transición profética. Elías se fue y Eliseo se quedó. Y tomó el manto.
Entonces, en momentos de transición espiritual, Dios protege celosamente lo que Él está comenzando. Como esas osas, imagínate que cualquiera se acerca a las crías de esas osas. Bueno, se coge y da su vida. Zarpazo limpio. Estos jóvenes quisieron ridiculizar esa transición. O sea, esto revela un espíritu de incredulidad y de burla hacia lo nuevo que Dios estaba estableciendo. Entonces, cada vez que Dios levanta una nueva generación de siervos, de ministros, de profetas ungidos, siempre hay burladores que se levantan. Siempre hay voces que dicen: lleva aretes, córtate el pelo, no tenéis vergüenza, es hora de pedir diezmos. Leo. Vamos, ¿qué más? Venga, Leo cosas. ¿no? Sí, pues. Venga. Dice, dais palabra y recibís dinero. Esa es de hoy, esa es nuevecita. Aquí tenemos a Acam y a Jezabel, esa es de hace unos días. ¿Qué charlatanes son? Todavía metiendo a Dios en sus juegos. Otro, sácate los aros en la pintura, mujer, antes de hablar de Dios. Estás llena de vanidad. Wow. Primogénitos de Satanás, mentirosos y charlatanes. Esto lo he cogido porque yo hago captura de pantallas, ¿vale? Sí, ya saben, todos los que... Todos los que, por si alguna vez hago un vídeo y se lo pongo con nombres y apellidos. Todos los jóvenes que vienen de Betel. Eso, todos estos son jóvenes de Betel, ¿eh? Por dinero enseñan, daremos cuenta de cómo andamos. Juan fue el último profeta, no engañes a la gente. ¿Qué secta fanática es esta? Todos estos, cada uno es una persona, ¿eh? Es un comentario de un día de una persona. Son unas personas que no tienen el respaldo de ninguna iglesia y mucho menos de Dios. Wow. Estos unos poquitines que he apuntado en los deberes que me ha mandado hace un rato. Vemos, ¿no? Dios respalda sus transiciones, como lo hizo con Eliseo. Y el que desprecia lo nuevo, ojo, lo nuevo que Dios está levantando, se expone al juicio. Y esto me traslada a mí a Gálatas capítulo 6, verso 7. Y nos dice que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. O sea, la burla a Eliseo no era un simple juego de niños. Era un ataque espiritual contra el plan de Dios. Pero la consecuencia fue totalmente seria. 42 jóvenes muertos. Esto nos enseña que Dios toma en serio lo que nosotros a veces tomamos a la ligera. ¿Y qué es? La honra. Lo que desprecias se te va, se te escapa, te quedas sin él. Pero lo que tú honras permanece contigo. Entonces vemos, ¿no?, como en la iglesia de hoy muchos se burlan de los dones, de las lenguas, de las profecías, de la adoración genuina, pero realmente se están burlando del Espíritu Santo. Y ahí aparecen en las redes sociales gente que nunca ora, gente que no busca a Dios, gente sobre todo que no hace justicia, pero juzga, critica y ridiculiza lo que otros hacen. Cada burla es un intento del enemigo de robar la honra de lo que Dios ha puesto en ti. En este caso hablamos de nosotros. Esa burla es un intento del enemigo para quitarnos, para robarnos esa honra. Igual que esos jóvenes que quisieron, que se burlaron de Eliseo. El enemigo le intentó quitar esa honra. La honra de la unción que Dios había puesto. Eso es tremendo, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Mical y David. ¿Os acordáis de esa escena? Cómo Mical se burló de David cuando danzaba delante de... sí, con toda su fuerza delante del arca. Porque estaba desnudo, creo, ¿no? Algo así. Empezó a burlarse. Porque se puso a bailar ahí. ¿Os acordáis? Mira, Aurora decía así, y la dejó estéril. Ahí estamos. Toma ya. Eso es.
O sea, como consecuencia quedó estéril hasta su muerte. O sea, fijaros que la burla le cerró la esterilidad. También hubo soldados que se burlaron de Jesús poniéndole una corona de espinas y una caña y le pegaban. Pensaban que era un juego, pero en realidad estaban tocando al Rey de Reyes. O sea... O fijaros, Ana, que fue menospreciada y provocada por Penina. Ana, la madre del profeta Samuel. Pero Dios la honró dándole un hijo profeta y no cualquiera. En estos casos vemos lo mismo. Gente burlándose de lo que es santo y trae juicio. Mientras que honrar lo que es santo abre puertas de bendición. Entonces, honra lo que Dios honra, hermano y hermana. Aprende a valorar la unción, aunque vengan en vasos débiles o imperfectos, como somos nosotros. A lo mejor no te gusta el estilo de ropa, como hablan o lo que sea, no importa. Pero si Dios lo respalda, hónralo. Y yo también. Honrar, aunque hablen como hablen, aunque vistan como vistan. Si Dios lo respalda, no sé, no es que no podemos levantar la voz contra nadie. No, tremendo. Ni siquiera David, contra Saúl. Y eso que Saúl ya llevaba lo que llevaba. Estaba destronado, pero no, era el ungido. David entendió. Lo entendió y dijo que mi mano no, lejos sea de mí que peque y lo yo tuvo en la contra cueva. el Señor. Lo tuvo en la cueva a punto y dijo, no. Y eso que estaba buscando la vida de él. Sí. O sea, encima le estaba matando y dijo, no voy a tocar yo al ungido. Porque tenía temor de Dios. Dijo, ese es el ungido de Dios. Sí. Porque David conocía a Samuel y sabía que Samuel había ungido no, hombre. Sí, así es, Laura. Le cortó un pedazo de manto. Y también Laura ha dicho antes que me ha venido a mí la memoria de Miriam, de la hermana de Moisés. Yo también lo cuando pensaba, pero es que si se no, burló es verdad, y le dio la lepra. No fue una murmuración. No fue burla, fue murmuración. Fue hablar más. O sea, ¿quién es Moisés? A mí también Dios me habla. Pero claro, ellos le hablaban por enigma, por misterio, por acertijo. A Moisés le hablaba cara a cara. Entonces hay que discernir la actitud también hacia lo nuevo. Cuando Dios levanta algo nuevo, algo fresco, no sea de la gente que critica, sino de los que apoyan. Porque lo que tú honras en tu vida se multiplica. Entonces no seas tú el que se burle ni participe de conversaciones de burla contra otros siervos de Dios, aunque anden mal, no importa. Porque eso trae esterilidad espiritual. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Fausto. Fausto es él, o sea, Fausto, no hay dos como Fausto. Y él no se casa con nadie. Y si tiene que decir un taco, una palabrota, la dice. La dice, ¿sabes? Pero Dios le respalda. Pero le respalda y dices, ha dicho. Claro, porque hay religión. C-A-B-R-O-N. ¿Sabes? Y dice, porque sois todos unos... no sé qué. Y lo dice, ¿sabes? A ver, eso no quiere decir que nosotros apoyemos las palabras malas, ¿no? O sea, quiere decir pero él es tan enérgico. Pero quiere decir tiene un peso, una cosa que si esa palabra define lo que él quiere decir para hablar de algo, pues lo va a decir. Y lo usa, ¿me entiendes? También hay lenguajes aparentemente obscenos que Dios usó también, o sea. Pero bueno. Gavini, Fausto es la persona de la que salió nuestro ministerio. Ha estado aquí en directo hace poco. Tengo que poner unos vídeos de él. Brother Fausto en YouTube. Entonces, hermanos, este episodio de los 42 muchachos nos enseña que la unción no se ridiculiza. Elías era el portador del manto y Dios protegió esa transición con un juicio. O sea, nunca se juega con la unción. Lo que tú honras te bendice y lo que desprecias se aparta de ti. Así es, Laura. Y ahora tenemos la última historia que habla del fuego extraño,
que habla de Nadab y Abiú, que fueron consumidos por un fuego extraño. Esto está en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1, verso 2. O sea, aquí tenemos a Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Y Aarón no era cualquiera. No. Era el sumo sacerdote escogido por Dios. Y tenía un privilegio inmenso, que era ministrar en el tabernáculo, en la presencia del Dios. La presencia de Dios, ahí, del Dios vivo. Pero un día decidieron ofrecer delante del Señor un fuego extraño. ¿Cómo fue eso? Que el Señor nunca le mandó. Y en ese instante salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Y murieron allí mismo, en el altar. O sea, quedaron calcinados. O sea, si ponía a pensar en eso, es tremendo. Igual que al profeta medio descuartizado. Bueno, no sé si se puede decir esto, es lo mismo. Los 42 devorados por las dos osas. Y luego tenemos dos personas, pues, achicharradas. Esto nos habla de la santidad de Dios y la manera en la que debemos acercarnos a Él. Vemos que el ministerio es santo y no se improvisa. Y estos dos, Nadab y Abiú, eran sacerdotes por herencia. Pero eso no quiere decir, eso no les daba derecho a manipular la adoración según sus caprichos. La adoración no es a nuestra manera, es a la manera que Dios dice. Y ellos pensaron que podían añadir algo de sí mismo, algo al sacrificio, algo que Dios no aceptó esa mezcla. No sé realmente qué es lo que no he investigado qué realmente qué es lo que hicieron, pero sé que pusieron algo que Dios no le permitió, algo que eran... Las instrucciones sobre cómo se tenía que ofrecer el incienso en el altar era algo muy concreto. Tiene que ser con esto, con esto, con esto, tantos gramos, de tal manera, a tal hora, en tal este. Y ellos dijeron, pues como alterar la receta, pues vamos a ponerlo un poco así, vamos a poner así, y hoy un poco de esto y otro poco del otro. Y desobedecieron. Entonces ese fuego no venía o sea, como que alteraron el ritual y lo hicieron un poco como a su manera, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo tengo, no sé, yo trabajo en una pastelería y yo hago pues las delicias de Cuéllar, y ahora pues lleva piñones, lleva, yo qué sé, lleva harina, lleva vainilla, lleva tal, ¿no? Y ahora yo, eso me lo dice el jefe, ahora yo llego y digo, pues ahora yo, pues venga, pues si he hecho un poco más de esto así a popó, y ahora coge y salen las pastillas, o sea, los dulces, sí. Son como unas, no sé cómo se llama, como unas galletitas. Pastas. Y ahora salen con un sabor y dices tú, buah, esto sabe más a... Esto no es así, yo no te he dicho que... O sea, te he dicho la receta es esta, ¿tú para qué pones otra cosa? Sí. ¿Me entiendes? Pues fue lo mismo. Sí, de hecho tengo el ejemplo de una hermanita que tenemos aquí que es Suanami. Ella hace una cosa que se llaman roles de canela, son unos bizcochos súper esponjosos que hace así enrollados y les pone topping de cosas, de chocolate blanco, de no sé qué, de pistacho, y su hermano, por lo menos 2 o 3 veces de lo que ella me ha dicho, altera la receta original y le pone más harina, menos azúcar, pues para que, no sé, para ahorrar o para algo. Y eso que él es panadero. Bueno, pues cuando sacaron los roles del horno, eso estaba y fíjate, no les ha podido vender en unas 2 ocasiones. Porque ella ha dicho, no tienen... Le cambió la receta. Lo esponjoso que están, no se pueden... no. Entonces perdió el dinero. O sea, no por mucho madrugar, amanece más temprano, pues entender que las cosas que tienen que ser como tienen que ser, si se alteran, dan malos resultados. Pues algo así, os lo ponemos con los ejemplos de los roles de canela y pistacho y chocolate blanco de mi hermanita Suanami. O sea, hay cosas que no se puede hacer a tu manera. Así es. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos hoy en día quieren servir en el altar sin preparación, sin santidad, sin obediencia. Pero el ministerio no es un escenario para lucirse, es un lugar de reverencia,
El altar es de Dios, no es nuestro. Y yo he escuchado aquí a gente, o sea, conocemos gente que por envidia o por celo han dicho, oye, mira, vamos a poner un canal también nosotros y vamos a orar, vamos a hacer tal. Cuando ni tienen el respaldo de Dios, no tienen unción, Ni están en orden. ni tampoco tienen justicia. También, sin estar casados. Bueno, también puede No ser importa. sin estar casados. No tienen justicia. Ya. Por envidia, por celo. Ah, pues venga, cogen a otras personas de aquí. Dicen, venga, vamos a hacer esto también. Porque no tienen protagonismo. Porque los que se creen que van a ser primero van a ser los últimos. O sea, nosotros lo hemos visto. El fuego verdadero viene de Dios. El fuego que debería arder en el altar no era cualquiera. Venía directamente del cielo. O sea, era un fuego santo, o sea, símbolo de la presencia de Dios. Y estos dos trajeron un fuego encendido por ellos mismos. Otra receta. Un fuego humano, no divino. Está preguntando la hermana, ¿cómo era? Estefanía, no me acuerdo si era Estefanía, Boanerges, que cómo se nos puede engañar, cómo nos puede engañar el fuego extraño. Vale, o sea, se hace pasar por el Espíritu Santo. Vale, la pregunta después, ¿vale? Vale, es que La es pregunta- interesante, luego Vale, quédate. deja pregunta, pero si nos ponemos a contestar, vamos a romper el fluir de la Vale. palabra. Siempre después, ¿vale? Vale, luego lo explicamos. Entonces, ese fuego extraño era aparentar una unción sin tener esa intimidad con Dios. Y eso es tremendo, hermano. Vemos en Hebreo capítulo 12, verso 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo fuego que purifica también te puede consumir. Pero al que es obediente, el fuego es lo que le trae gloria y es poder. Pero a los que desobedecen y juegan con ese fuego, lo que le trae es juicio. Podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 5. Vemos a Ananías y Zafira, que fueron muertos por mentir al Espíritu Santo. Y bueno, ya sabéis la historia, ¿no? No fue un error administrativo. Fue un pecado de deshonra a la santidad en medio de la iglesia primitiva. Porque ellos dijeron, voy a vender este terreno y con este terreno te voy a dar el dinero para que tú les des este dinero para hacer obra de justicia, básicamente, bendecir a los que no tienen. Sí. Pero cuando vendieron el terreno dijeron, bueno, sí, nos han dado, pues no sé, 10.000 euros, pues vamos a quedarnos con, no sé, con 800 euros, porque al fin y al cabo es nuestro, es nuestra casa, es nuestro terreno, pues vamos a quedarnos con ellos. Esa historia a mí me chocó tanto cuando la conocí. Uf. ¿Y qué pasó? Sabéis lo que pasó con ellos, ¿no? Fue un pecado de deshonrar la santidad en medio de la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de santidad no hablamos de no pecar, porque la santidad es estar cerca de Dios, ocupados con las cosas de Dios. Como yo hablé hace, no sé, una semana o 2 semanas sobre los seres de fuego, los querubines, los cercanos, los próximos, los que arden. Íntimos. Esa es la santidad. Muchos dicen, soy santo porque no peca. No tienen nada que ver, o sea, no he entendido nada en absoluto. Porque cuando tú estás apartado cerca de Dios, próximo a Dios, como dijo Fausto el otro día que estuvo aquí, a mí no me da tiempo de estar metiéndome en los likes de la gente a insultar. No me da tiempo de ponerme con la hermana a murmurar sobre otro ministerio, sobre la Tengo gente. tanto que hacer. O no me dan ganas de ponerme a mirar cosas en la tele o en internet. O sea, no tienes tiempo para eso porque, primeramente, estás en intimidad con Dios, buscando a Dios. Y segundo, estás trabajando para Él. Estás haciendo obra de justicia, ayudando al prójimo. Estás liberando a la gente, estás predicando la palabra, estás con nuestro hermano. No te da tiempo para pensar en eso. Los cercanos, los próximos, que son los querubines, los que arden de fuego, que están cerca del trono de Dios, no tienen tiempo para estar pensando en pendejadas, en historia. Se tienen que cubrir con sus alas. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. No están metidos en otros berenjenales. ¿Entendéis? Entonces la santidad es cuidar también lo de Dios. Los que ellos hacían, estos dos hermanos, era un ministerio, era un trabajo para Dios.
Y sí, tú puedes trabajar en, no sé, en una cafetería, puedes trabajar en una fábrica, o puede ser, no sé, cualquier trabajo. Pues estás ocupado en tu trabajo, Pablo también lo dijo, ocuparos en vuestro, no me acuerdo ese versículo, a ver si hay algún hermano que se acuerda. Pablo dijo como que ocuparos en vuestro asunto, en vuestros trabajos, para no estar metido en otras cosas. Porque es ahí donde viene, es ahí donde le das oportunidad al pecado. No, es como dice, no, es que santo eres tú, como que no pecan, es que no tiene nada que ver con eso. Yo me venía que en el Antiguo Testamento había mucha gente que estaba ociosa. Y ociosa no era, o sea, el estar ocioso es el tiempo que tienes libre, no lo dedicas a cosas importantes, sino a cosas superfluas, ¿no? Aunque ahora los centros de ocio es como para divertirte, pero eso también fue, no fue que así comenzó, fue el juicio de Sodoma y Gomorra, o fue Sí, cuando lo de Lot y eso, que estaban ociosos Sí, y empezaban a meterse. Dice 1 de Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Exacto, es que eso es. O sea, ¿qué hacemos? O sea, yo por ejemplo, yo no tengo tiempo para estar hablando de otra gente o no sé, meterme en cosas. Sí que tengo poco tiempo ahí estando, como dice Anita, meditando en su palabra día y noche. A ver si te crees que estas palabras, pues yo, no sé, me las encuentro por internet o digo, voy a buscar por ahí a ver si, ¡chum!, en la PDF. predicación para hoy. O sea, me lleva tiempo. Horas. Como dice, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Dice aquí otro versículo, este está en 2 de Tesalonicenses 3. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Entonces, esto ha sido un breve paréntesis, hablando un poco, aunque esto es un tema que podemos hablar en otro día, acerca de la santidad, porque hay un versículo que dice en Isaías, dice, quédate tú ahí que yo soy más santo que tú. ¿Te acuerdas? No. Búscalo, sí, hay un versículo. Fausto lo mencionó también el otro día, creo que en Isaías, que dice, sí, quédate tú ahí que yo soy más santo que tú, o sea, como que yo soy mejor, como que yo no peco. Entonces, hemos hablado el otro día de él. Hablando de eso, que la santidad no tiene nada que ver con pecar, nada que ver. No, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si yo no peco, yo voy a ver al Señor. O sea, eso es una mentira que nos han metido total los religiosos, cuando no tiene nada que ver con cuando eso. Cuando dice que el que sea justo, que sea aún más justo, y el que sea injusto, que lo sea aún más. Entonces, la separación no es entre santo y profano o tal, o pecador, sino entre justo o injusto. Ya os acordáis de las dos líneas que dividimos, ¿no? Ese papelito que hace mucha pupa cuando lo saco. Entonces, volvemos otra vez. Eso es, Jessy. El que esté limpio o que se santifique más, sí. Entonces, volvemos otra vez en la adoración. Cuando cantamos, cuando hacemos nosotros esa obra de justicia, ¿lo hacemos para Dios o para lucirnos? Porque si es lo segundo, es un fuego extraño. Mira, Isaías 65... 5, vamos a buscarle. Búscalo, sí. Y ya tenemos ese respaldo. Creo que era así, que decía algo así. Claro, como los fariseos. Mira que... Dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. No, esa versión, bueno, sagrado, sí, no. Bueno, pues buscamos otra. ¿Cuál quieras? Dicen, los que decían, no te acerques, no me toques, que estoy consagrado. Todo esto enciende mi cólera, como un fuego que arde sin parar. Dice, esa gente es como un fuego que arde todo el día, me molestan como el humo en la nariz. Exacto. Como los fariseos, que se creían mejores, superiores a los demás. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, que soy más santo que tú. Eso es, ahí estamos. Reina Valera lo dice así, sí. Entonces, igualmente, cuando predica la palabra, si es para buscar fama, seguidores o dinero, como lo hay gente que lo hace.
en lugar de exaltar a Cristo, entonces estás ofreciendo un fuego extraño. Porque el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no ministres sin un fuego verdadero. Antes de subir, esto para lo que tenga un ministerio, antes de cantar, predicar, antes de orar, antes de servir, asegúrate de haber estado en la presencia de Dios. Y examínate. O sea, ¿estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para mi gloria? Igual el altar. No es un escenario, no es un show, no es un espectáculo. Y el altar no es eso que ves en tu iglesia como un sitio donde pones la Biblia, no. El altar es un lugar de encuentro con Dios, simbólicamente. Por eso decimos que este lugar es un altar de fuego encendido. No confundamos que es donde ponen el micrófono y ponen la Biblia y dice, amados hermanos, no tiene nada que ver con eso. Entonces vemos aquí que Nadab y Abiú nos enseña que no todo fuego es aceptado delante de Dios. Que el altar no es un lugar para la carnalidad, la vanidad o la manipulación, sino para un fuego que realmente viene del cielo. Entonces, hermanos, para concluir, para cerrar ya en esta noche, después de meditar en estos versículos, de ver estas historias, entendemos que hay verdades que no cambian. O sea, la obediencia a la voz de Dios es más importante que cualquier consejo humano, que cualquier título, cualquier reputación. También que honrar la honra a los santos no es algo opcional. Y que burlarse de lo que Dios respalda trae consecuencias. Igual la pureza en el altar y en el ministerio es totalmente fundamental. Porque no todo lo que parece fuego es verdadero. Se puede cambiar la receta. Dios nos llama a caminar con reverencia, con temor y con un corazón limpio. Y nos llama a discernir la voz de Dios. Y respetar lo que Él ha establecido y ministrar con fuego que viene del cielo, no con un fuego humano. Siempre obedecer la voz de Dios sin negociarla. Honra lo que Él ha ungido y lo que Él respalda, sea quien sea. Aunque no te guste como vista, como hable, como no sé. Y cuida tu vida espiritual y tu ministerio para que seáis vasos de bendición y no de juicio. Y que salgamos con un corazón dispuesto a obedecer, a honrar y a ministrar en santidad. Ya sabemos, ¿no?, de santidad. Sabiendo que la recompensa de Dios está sobre los que caminan en los caminos de Él. ¿Amén o no amén? Amén a todo. Entonces, preguntas, dudas. A ver, lo cosas. que estaba preguntando la hermana. A ver, estás por ahí. Es que si tengo que volver atrás, ahí son muchos comentarios. Amén, amén. Ahí Pues está, por ahí. Hermana... Era Estefanía el nombre, ahí se me ha olvidado, no sé si era Estefanía. Boanerges, la hermana Boanerges, ¿no? Es la que antes ha preguntado. Sí, era ella. Que cómo se puede... Estefanía. ¿Y qué había dicho yo? ¿Qué nombre había dicho? Estefanía. Ah, bueno, Estefanía, sí, vale. No iba muy lejos, sí. Para darnos cuenta, Viridiana, el sueño. Sí. Pues por el nombre Ánimo no me suena, pero... A ver, por la foto. ¿Quién es?